Juan capítulo 3. Permítame decirle algo mientras busca ahí. Cada versículo en la Biblia que nos habla acerca de que Cristo nació, que Cristo fue enviado, que Cristo se manifestó, que Cristo vino al mundo. Cada versículo de esto podemos tomarlo para poder enseñar acerca de Navidad. Hay pasajes específicos de Navidad en la Biblia. Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 2. Lucas capítulo 1 y Lucas capítulo 2. Son pasajes que son puntuales en relación al nacimiento de Cristo. Pero hay muchos otros versículos en el Antiguo Testamento, principalmente en Salmos y en Isaías, y en el Nuevo Testamento, que nos hablan del nacimiento de Cristo, que Cristo fue enviado, que Cristo vino, que Cristo apareció, y se pueden enseñar acerca de la Navidad. ¿Ok? Por eso vamos a tomar Juan capítulo 3, versículo 16. Lo otro que quiero decirles es esto, para que entendamos. Las iglesias cristianas tienen como propósito el enseñar todo el consejo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la fecha del nacimiento de Cristo no aparece en la Biblia. Repito, la fecha del nacimiento de Cristo no aparece en la Biblia. Esto lo aclaramos todos los años. Pastor, ¿por qué no aparece en la Biblia? Porque para Dios no era importante cuando nació Cristo. Es más, la iglesia primitiva, los primeros 200, 300 años de la iglesia primitiva no celebró Navidad. El invento de celebrar Navidad y con todo lo que lo celebran es invento de la religión tradicional católica, apostólica, romana. ¿Está claro eso? Por lo tanto, nosotros como iglesia cristiana, por 32 años, hemos hecho lo que estamos haciendo ahora. En algún momento del año tenemos que hablar del nacimiento de Cristo y de alguna manera festejarlo y celebrarlo. Y lo queremos hacer en este tiempo, donde en este tiempo nos aprovechamos de lo que el mundo trata de celebrar a su manera, paganamente Navidad. Por eso que nosotros no tenemos lucecitas, arbolitos y no tenemos nada. Ahora, en su casa usted manda. Repito, en su casa usted manda y haga lo que quiera en su casa. Y enseña a sus hijos lo que usted quiera. Pero yo no voy a crear a mis hijos enseñándole una mentira, un paganismo, para que cuando grandes me saquen en cara que por qué le enseñé algo que es mentira. ¿Me explico bien? Repito, haga usted en su casa lo que usted quiera. Yo voy a su casa, veo un arbolito y veo cualquier cosa, no me molesta en lo absoluto, no caigo en ese espíritu legalista. No caigo en ese espíritu ciego. A mí no me molesta en lo absoluto. Pero quiero aclarar esto porque siempre tenemos visitas nuevas que se van acercando a la fe y de alguna manera tienen que ir aprendiendo por qué nosotros practicamos lo que practicamos y por qué nosotros no practicamos lo que no practicamos. ¿Está bien? Y si no está bien, bien también. No podemos conformarnos, conformarnos a todo el pensamiento. Juan capítulo 3, versículo 16.
Juan capítulo 3. Y le voy a aclarar algo. Si usted va a una iglesia y encuentra que están celebrando con símbolos paganos Navidad, usted no tiene el derecho de ir a criticar. Y usted no tiene el derecho de ir a decir, no, porque en nuestra iglesia no se hace eso. Cállese la boca. Usted no tiene derecho a andar criticando ninguna iglesia hermana, porque no somos jueces. Dios nos ha dado esa luz a nosotros y esa enseñanza, y gloria a Dios. No se la ha dado al otro siervo de Dios, al otro pastor, es problema de ellos. Yo voy a dar cuenta con Pastor Jerry de lo que hacemos aquí, no de lo que se hace allá. ¿Me explico? Tengamos mucho cuidado con ese espíritu, porque aunque aquí enseñamos fuerte y somos categóricos y somos determinantes en esto, no es para andar peleando con la gente. No es para andar criticando. Guárdese para usted cualquier pensamiento que usted tenga, porque lo negativo no edifica. ¿Alguien dice amén? Tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender, porque luego usted va a abrir su boca a otra iglesia y a quien culpan es a los pastores. Eso es lo que enseña el pastor allá, andar peleando con otra gente. No, señor, aquí no enseñamos eso. Aquí enseñamos la verdad de Dios en amor y no para andar criticando otros hermanos. Juan capítulo 3, versículo 16. Léalo conmigo, por favor, en voz alta. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ¿qué enseñanzas podemos sacar acerca de Navidad? Y todos los domingos, todos estos domingos de diciembre voy a predicar yo. Pastor Jerry va a quedar a cargo de la música. Luego explicaremos el por qué. Pero esta mañana, como en la tarde, esta mañana tengo 3 puntos y en la tarde tengo 3. Navidad nos enseña el amor de Dios, el propósito de Dios y el desafío de Dios. Repito, Navidad nos muestra, nos enseña lo que es el amor de Dios, lo que es el propósito de Dios y lo que es el desafío de Dios por medio del evento del nacimiento glorioso del Rey de los judíos, Jesucristo. Padre, ayúdanos a poder enseñar estas verdades con amor, con responsabilidad, con diligencia, con luz de lo alto, una iluminación divina, para que a través de estas verdades, este versículo, aplicados al nacimiento de nuestro bendito Señor Jesucristo, podamos hallar sabiduría, aliento, fortaleza, edificación, consuelo, reprensión si fuera necesario y de manera especial convicción de salvación. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por todo. Bendice la predicación, quita al hombre y ponte tú, oh Padre, en el Espíritu Santo para que pueda guiarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden tomar asiento. Amada iglesia, hermanos, amigos. Bueno, ahí está Esther, visita, ¿cómo está? No sé si llegó en el momento. ¿Estabas aquí cuando dije de la visita? No, ok, entonces está bien. Entonces ahí está la hermana Esther, mi cuñada está con nosotros acá. Bien, amada iglesia, amigos, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado
en nuestro pensar, en nuestro desear y en nuestro actuar y en nuestro hacer, accionar con respecto a esto de lo que es Navidad. Porque muchas veces estamos pendientes de cosas que no son bíblicas. Estamos pendientes de cosas que no edifican. Estamos pendientes de cosas que no son importantes. Estamos pendientes de cosas que no son necesarias. Estamos pendientes de cosas que son poco relevantes. Estamos pendientes de cosas a veces que son paganas y a veces lo hacemos por ignorancia. Estamos pendientes de cosas irrelevantes. Estamos pendientes de cosas que son temporales, efímeras, Pastor Jerry, pasajeras, triviales. Y esa es la razón del por qué muchos de nosotros no hemos podido ser bendecidos a través de la enseñanza que el Señor nos ha entregado por medio del evento de Navidad. El tiempo de cuando Cristo el Señor nació, vivió, habló, mostró milagros y muriendo por nosotros nos abrió las puertas del cielo para todo aquel que cree. Repito, por estar preocupado de cosas que la Biblia no nos manda a preocupar y por dejarnos de predicar y de preocuparnos de cosas que Dios sí nos manda a preocuparnos, es que no recibimos bendición en este tiempo de Navidad, en este tiempo de natividad. En este tiempo en que nació el Señor Jesucristo. De hecho, el hecho de que en Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 2, Lucas capítulo 1 y Lucas capítulo 2, el hecho de que aparezcan eventos puntuales, dónde nació Cristo, cómo nació Cristo, quién fue a ver al niño que acababa de nacer, y todos estos eventos que se revelan allí, están revelados allí porque son de suma importancia. Son de máxima edificación. Y son de gran desafío para el pueblo de Dios. Por lo tanto, con lo dicho, creo que deberíamos nosotros organizar nuestras mentes, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos en relación, oiga bien, en relación a de qué manera nosotros estamos enfocándonos en este tiempo de Navidad. Porque algunos están preocupados por el lechoncito, el chanchito, el puerquito, el ramano, ¿cómo es? Tiene otro nombre, bueno, por todos los nombres que usted le dé al puerquito, estamos preocupados por el puerquito, o estamos preocupados por el arbolito, o estamos preocupados por el regalito. Usted no debe regalarle a nadie, solamente a mí y a nadie más. Y a Carmelo, por supuesto, no se olvide del hueso de Carmelo. Broma por si acaso. Creo que nosotros tenemos que reexaminar nuestra mentalidad, ¿cierto? En tratar de focalizar lo que a Dios le importa, lo que Dios nos ha revelado. Por lo tanto, atendamos, oigamos, entendamos, comprendamos y aceptemos. Repito, que por estar preocupados de lo que no importa para nuestra vida, para el presente y para nuestro futuro eterno, hemos perdido bendiciones, regalos de Dios. Pues amados, la venida del Mesías desde su nacimiento, aún desde que proféticamente sería anunciada su venida antes de Cristo en el Antiguo Testamento, no es ni será obra de la casualidad, ni tampoco eventos como rellenando la historia para que no quede incompleta, así como si fuese una escena de una novela.
como tampoco los eventos de Navidad son causa de un accidente de la obra de la naturaleza humana, ni menos los eventos de Navidad fueron eventos desarrollados escapándose de la mano de Dios, a quien dichos eventos tomarían por sorpresa al Dios del cielo y de la tierra. No, mis amados, a Dios no le han tomado por sorpresa estos eventos, porque Él los preparó, Él los determinó, Él los decretó, Él los permitió en su soberana voluntad desde la eternidad hasta la eternidad. Por lo tanto, son importantes. Ahora, permítame aclarar esto. Cosa importante a declarar es el hecho de que en lo humano, en lo religioso y en lo tradicional, nosotros como iglesia lo estamos celebrando en este mes, lo cual es un evento real en fechas no reales. Pero que dichos eventos nunca dejarán de ser reales, porque simple y equivocadamente se enseña en tiempos no reales. ¿Me explico? El hecho de que nosotros estemos celebrando Navidad, recordando estos eventos en una fecha que no es real, no le quita relevancia a lo real y a lo verdadero. Sigue siendo verdadero, sigue siendo real, aunque no sucedió en diciembre. Entre paréntesis, ¿cuándo se cree que nació Cristo? Pastor Jerry, a ver, en su teología y en los estudios que usted ha recibido, ¿cuándo usted cree que realmente Cristo nació? ¿En qué fecha? ¿En qué tiempo? No se sabe el día. ¿Ha escuchado? ¿Usted anda escuchando chismes, Pastor Jerry? Se delató. Se ha delatado. Hermano, un 30 de febrero nació Cristo. Los que no se rieron, quizás de aquí al año 3000 comprenderán el chiste. Definitivamente los teólogos y expertos creen que nuestro Señor Jesucristo nació entre septiembre y octubre. Puntos positivos para Pastor Jerry. Ya saben ya que si yo me voy de aquí, por esa revelación que él dio, ya ustedes podrían considerarlo como pastor. Repito, el hecho de que celebremos eventos reales en fechas que no son reales, no le quita lo real al evento. Simplemente estamos aprovechando todo esto. Así que, como ya dijimos, como ya hemos dicho, por darle cabida en nuestras vidas a cosas irrelevantes, mentiras, paganismo y elementos y conceptos de poco valor, cosas triviales, pasajeras, temporales, hemos dejado de lado y hemos olvidado las cosas relevantes, verdades y enseñanzas. Y tenemos que volver. Porque, hermano, mire, no exagero al decir que creo que yo podría predicar 6 meses de Mateo 1 y Mateo 2, Lucas 1 y Lucas 2. Creo, estoy en la condición de predicar por lo menos 6 meses, domingo en la mañana y en la tarde, tocante a todo eso. Y si yo me atrevo a declarar que en 6 meses yo podría enseñar muchas verdades relevantes, Mateo 1, Mateo 2, Lucas 1 y Lucas 2, si me tomaría como 6 meses, yo creo que porque son verdades relevantes. Son verdades que tenemos que considerar. Son verdades que tenemos que aprender, que evaluar, que guardar, que puntualizar. Así que comenzaremos con esto. Primero,
¿Sabía usted que Navidad nos enseña el gran amor de Dios hacia el mundo perdido y pecador? Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y voy a añadir esta frase, que ha dado a su Hijo unigénito. Esa frase, que ha dado a su Hijo unigénito, podemos llevarla al momento en que nació Cristo y no estaríamos haciendo violencia a la palabra de Dios, porque me está hablando de aquel evento maravilloso cuando nació Cristo. Primera verdad, Navidad nos enseña, nos muestra, nos declara, nos enfatiza, nos puntualiza a Dios a través de Juan. La enseñanza del gran amor de Dios hacia el mundo perdido y pecador. Hermano, tenga cuidado con aquellos recalcitrantes, hermanos, que andan predicando que Dios no amó al mundo, sino que solamente amó a los que son salvos y a los perdidos no los amó. Hermano, es imposible no amar al mundo para luego pretender salvarlo, por causa de que Dios quiere salvar al mundo y por causa de que usted y yo somos salvos, implica de que Dios nos amó antes de salvarnos, porque desde la eternidad preparó un plan maravilloso para salvarnos. Es más, me parece que la Biblia, Pastor Jerry, me parece que la Biblia dice por allí que Jesucristo mandó a amar inclusive a los enemigos. Y es verdad, el hombre y la mujer que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, es verdad, son enemigos de Dios. Pero si Cristo nos mandó a amar a nuestros enemigos, ahora Cristo y el Padre no aman a su enemigo, pero nos manda a hacer algo sí a nosotros. No, Señor, Jesucristo mandó a la iglesia a amar a nuestros enemigos, porque Dios, aún siendo pecadores, nos amó. Y siendo pecadores, no arrepentidos, éramos enemigos de Dios. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, por causa de que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice al mundo salvo, dice al mundo de toda la era. Tenga cuidado con las redes sociales, con lo que usted escucha, porque hay algunos que se han levantado como voceros de Dios para el siglo XXI y se autoproclaman por su actitud como los únicos capaces de tener revelaciones de Dios y van sacando enseñanzas nuevas. Porque yo desde que tengo memoria, y se me está yendo, hace 44 años que soy salvo, he escuchado que Dios ama al pecador, lo que no ama es su pecado. Y lo voy a seguir proclamando, y lo voy a seguir enseñando, y lo voy a seguir declarando, porque las Escrituras no me enseñan que Dios no ama al pecador que no se ha arrepentido. Lo que pasa es que han tomado textos fuera de contexto para formar un pretexto. Y nosotros somos enseñados en la doctrina limpia, sana y pura, donde mi Biblia me dice que Dios amó a todos. Pastor, pero si amó a todos, ¿por qué entonces van al infierno? No es por falta del amor de Dios, es porque, como dice primera a los tesalonicenses o segunda a los tesalonicenses, que por causa de que el pecador no aceptó el amor de la verdad para ser salvo, Dios entonces tenía decretado que todo aquel, cualquiera que sea, sin individualizar quiénes, por causa de que no aceptaron el amor para ser salvo, entonces se les aplica el decreto de Dios, que aquel que no acepta el amor de Dios es condenado. Por lo tanto, no es Dios el que condena, es el hombre el que se condena. No creyendo en esa doctrina que Dios creó a la humanidad para que un grupo fuera salvo y para que otro fuera enviado al infierno. No, Señor, el propósito de Dios es que todo el mundo sea salvo. La salvación es una obra universal de Dios.
Pero no significa que creemos en la doctrina de la salvación universal. Simplemente lo que enseñamos con esto es que la obra de Cristo en la cruz es suficiente para todo, pero va a ser aplicada solamente para el que es de la fe de Jesucristo, para aquel que cree en Jesucristo. Amén. Mire, nada de eso tengo en el bosquejo, así que vamos a estar hasta las 2 de la tarde aquí. Bien, vamos al tema. Voy a predicar, Pastor Jerry, estoy preparando un tema sobre esto. Y todo esto que dije ya lo tengo maquinado en la cabeza. ¿Sabe usted que Navidad nos enseña el gran amor de Dios hacia el mundo perdido y pecador? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Sí, mis amados, Navidad nos muestra el maravilloso, el inentendible, el incomprensible, el incomparable, el inaudito, el inagotable, el imperecedero, el indestructible, el inmensurable, el inmarcesible y el inmaculado amor de Dios. Y me faltarían, humanamente hablando, connotaciones para poder tratar de explicar en lo humano lo que implica, lo que significa, lo que es verdaderamente el amor de Dios, que no lo podemos descifrar y no lo podemos comprender y no lo podemos entender con nuestras mentes finitas. Yo no entiendo cómo Dios amó a Chanito. Yo no lo entiendo. A Liborio. A nosotros. Es más, yo no entiendo cómo Dios me amó a mí, porque yo sé quién yo soy. Pero a pesar de todo, siendo incomprensible, siendo inentendible, siendo algo que no lo podemos medir, que no lo podemos entender, que no lo podemos comprender, aún así la Biblia nos declara que Dios nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿de qué manera Dios mostró, materializó, expuso su amor al mundo? Que ha dado a su Hijo unigénito. El amor no se expresa en palabras. El amor es un pensamiento que se expresa en acciones. Por causa de que Dios nos amó, ha dado, ha entregado, ha regalado, nos ha obsequiado el don de Dios para salvación, que es Cristo, el Hijo de Dios. Y ese amor viene siendo manifestado desde el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 3. En adelante, por medio de los salmos, de los profetas, lo cual este amor y esta manifestación del Hijo de Dios, humanamente hablando, terrenalmente hablando, se materializó, se concretizó en el nacimiento de Cristo. A la tarde vamos a estar hablando acerca de tres doctrinas en relación a lo que la Biblia nos enseña en algunas verdades sobre los pasajes de Navidad. Y nos enseñan justamente lo que acabo de decir, que la promesa de Dios, que el amor de Dios se materializó en acción. ¿Y cuál es la acción principal? Cristo naciendo en Belén de Judea. Cristo naciendo en un momento determinado de la historia. Cristo siendo entregado, revelado en un momento específico. Por lo tanto, pastor, ¿desde cuándo en el plano terrenal Dios nos concedió a su Hijo unigénito Jesucristo para que el mundo sea salvo? Desde el momento de nacer de un seno virginal, desde el momento de nacer en un humilde pesebre, desde el momento de nacer en Belén de Judea, casa de pan, siendo Jesucristo el pan que descendió del cielo, de acuerdo a Juan capítulo 6, donde dice: yo soy ese pan que descendió del cielo.
implicando con esa frase la preexistencia de Cristo. Eso lo vamos a ver a la tarde. A la tarde nos vamos a convertir en teólogos. ¿Ok? Pastor Jerry, permíteme convertirme en teólogo a la tarde. Dame permiso, hermano. Yo sé que tú eres el teólogo, pero dame permiso porque a la tarde explicaremos estos detalles para poder enseñar tantas verdades que la Biblia nos enseña. Gálatas capítulo 4, rápidamente. Gálatas capítulo 4. Gracias por el agua. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Aquí tenemos un pasaje que es imposible saltarlo. Dice, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿A qué evento se refiere? ¿A qué evento se refiere? A la Navidad. Por eso que le dije en un comienzo que todos los versículos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos hablan que Cristo vino, que el Padre lo envió, y todos estos versículos apuntan a la mitad al evento que ocurre en la mitad de la historia humana, antes de Cristo, después de Cristo, apuntan a la Navidad. A la natividad, al nacimiento de Cristo. Hermana, écheme una gotica, a mí también, aprovecha para que veas alguna. A mí se me seca el ojo, mi hermana, yo necesito que me lo mojen. Usted se va a sentar ahí, hermana, y cada cierto momento usted me va a echar gotica ahí, porque a mí me hace falta también. Hermano, estos eventos son trascendentales, y estos pasajes nos abren la mente, nos amplían el conocimiento para poder descifrar verdades maravillosas, ocultas dentro de estos versículos para tu vida. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, permítame decir esto, todos los planes de Dios han comenzado desde la eternidad, en su mente, en su sapiencia, en su conocimiento, en su sabiduría, en su soberanía. Todos los planes de Dios han comenzado desde la eternidad, expresados en promesas divinas, que se mantienen vivas durante todo el Antiguo Testamento, en profecía y en señales, pero que se han materializado, se han concretizados en el tiempo exacto y perfecto de Dios, donde Dios no se atrasa ni se adelanta a su tiempo. Por eso dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios consideró el tiempo perfecto, justo y necesario, envió a nacer de María a Jesucristo hombre. La divinidad. Me gustó esta frase, Pastor Jerry, que usted nos enseñó hace poco. La divinidad revestida en humanidad. ¡Wow! Que suena bonita esa frase. Pastor, ¿qué significa? No sé qué rayos significa, pero me gusta. Apréndasela. La divinidad se vistió de humanidad, se revistió de humanidad. Hermano, si usted no aprovecha las enseñanzas que el Pastor Jerry enseña, usted está muerto en sus delitos y pecados. Porque Pastor Jerry es el teólogo de nuestra iglesia. Yo soy el predicador. Y yo no soy teólogo, soy 85% predicación y 15% teólogo. Pastor Jerry es al revés, 85% teólogo y 15% predicador. Un complemento maravilloso y perfecto. Aproveche las enseñanzas de los dos siervos de Dios. Porque independientemente quienes sean los siervos de Dios que predicamos la palabra de Dios, son un regalo para la iglesia. Son dones para la iglesia.
Entonces, cuando viene el cumplimiento del tiempo, el tiempo perfecto, entre paréntesis, déjeme decirle algo, Cristo va a venir muy pronto y va a venir en el tiempo perfecto. Cristo no se va a adelantar ni se va a atrasar. Cristo va a venir en su tiempo perfecto. Y ya el puzzle, ¿sabe lo que es un puzzle? No, el rompecabezas. El rompecabezas que se va armando, que usted compra y con sus hijos lo arman bien. Los hijos de Esther tienen un cerebro para armar esos rompecabezas increíble. No sé si hay otro niño que tenga esa capacidad, pero el rompecabezas de Dios está casi armado. Faltan pocas fichas, pocos detalles para colocarlas en su lugar para que Cristo venga. En el tiempo perfecto, de la misma manera que vino su primera venida, en el tiempo perfecto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió, oiga bien, Dios envió, Dios transportó, Dios trasladó, Dios remitió, Dios envió para el hombre, para ti, a Jesucristo desde el cielo, lo montó en una nave y lo trajo a Belén, de Judea. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, oiga bien, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Nacido cuándo? ¿25 de diciembre? No, eso es pagano. Esa era una celebración pagana de los dioses paganos, de Zeus, de Semiramis, que vienen de Babilonia. ¿Ok? Y la iglesia tradicional, como vio que en Babilonia y el paganismo celebraban el nacimiento de un niño a través de una mujer, dijeron, pero el cristianismo tiene lo mismo, tienen a María que nació Cristo. Entonces añadieron el evento de María y de Cristo al evento pagano del 25 de diciembre. ¿Cuándo nació Cristo? Se cree en septiembre y octubre. Pero repito, la fecha del nacimiento de Cristo no es importante. Pastor, ¿por qué? Porque la Biblia no lo revela en ninguna parte. Nacido de mujer, ¿cuándo? ¿Quién sabe? Nacido como de una mujer, de un seno virginal. El Espíritu Santo vino sobre María y concibió a quien nacería, que es el Cristo. ¿Dónde nació? En Belén de Judea, en un pesebre, en un establo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Tito capítulo 3, Tito capítulo 3. Importante esto. Tito capítulo 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, mire esa frase, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, mire para acá, ¿a qué se refiere esa frase? Podemos fácilmente aludirlo y llevarlo hacia el pasado, hasta la cuna, hasta el pesebre, hasta Belén de Judea, cuando se manifestó, cuando se aclaró, cuando se entregó, cuando se abrió la bondad de Dios, cuando se mostró, cuando se exteriorizó por medio de la Navidad. La bondad, la misericordia, la piedad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, que hombres, todos los hombres, nos salvó por medio de esa bondad y por medio de ese amor,
nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amados hermanos, amada iglesia, amigos, la perfecta y completa y máxima expresión del amor de Dios para con nosotros los pecadores, para este mundo pecador que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, y que por vivir sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, va rumbo al infierno eterno. Esta manifestación, esta perfecta, completa y máxima expresión del amor de Dios fue realizada, fue aclarada, fue manifestada, fue expresada, fue indicada en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Fue exteriorizado el amor de Dios, puesto en acción al Cristo nacer, al Rey de los judíos nacer. No es casualidad que los sabios del Oriente llegaron a Jerusalén. ¿Dónde está el Rey de los judíos? Porque ha nacido, porque su estrella hemos visto en el Oriente y porque venimos a adorarle. ¿Tendrá alguno de nosotros dudas del amor de Dios para con nosotros, para con el mundo? Considere los eventos proféticos doctrinales que nos revelan del amor de Dios entregado al hombre pecador. Profecías desde el Antiguo Testamento acerca del nacimiento de Cristo, el propio nacimiento de Cristo en Belén de Judea, luego sus enseñanzas, sus milagros, su vida, su crucifixión, su resurrección, su asunción, ascensión, su actual intercesión por todos nosotros. Cuando usted considere todos estos eventos, cuando usted considere todos estos detalles, usted entenderá cuánto Dios nos amó en Cristo. Y si esto no es amor, yo pregunto, ¿qué es amor? Y si esta manifestación de la bondad de Dios expresada en Cristo, naciendo en un pesebre en Belén de Judea, si esto no es amor, ¿qué es lo que es? Pues dígame alguno, ¿qué otro evento de carácter y connotaciones mundiales, universales, ha acontecido en algún momento de la pobre existencia de la historia de la humanidad? Ha acontecido que pudiera reflejarnos un amor tan grande, un amor tan puro, un amor tan loable, un amor tan evidente, un amor tan genuino, un amor tan real, un amor tan palpable, un amor tan personal como el amor de Dios en Cristo para con todo y todos. Por lo tanto, ¿duda alguien del amor de Dios? Solamente los inconversos pueden dudar del amor de Dios. Pero si usted y yo tenemos un pichintún de conocimiento de la Biblia y de Dios, con ese pichintún no podemos negar lo maravilloso, lo relevante, lo inentendible y a su vez lo incuestionable del amor de Dios entregado a cada uno de nosotros. Pues además, no solo nuestra existencia presente muestra su amor, pues no solo nuestra presencia aquí muestra su amor, sino el hecho innegable de tener un techo, un abrigo, comida, medicina, salud, provisión, protección, iglesia, Biblia, pastores, enseñanzas y todo lo que tenemos, y me faltarían palabras para expresar todo lo que tenemos. No es casualidad que si miramos todo eso, nos damos cuenta que todo esto es causa y efecto
del amor de Dios que ha manifestado a nosotros. Y que todo esto nos señala, nos dirige al momento de Cristo nacer en Belén, hasta llegar a la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Cuántos recuerdan este himno? Oh amor de Dios, su inmensidad, que el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Belén, Dios le sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. ¿Usted conoce ese himno? Cuando lo cante, piense que no somos merecedores de ese amor de Dios. O amor de Dios, su inmensidad. Navidad primero nos enseña el amor de Dios. Algo indiscutible, incuestionable, algo indestructible, con efectos maravillosos para nuestra vida, no solamente en lo presente, sino en lo porvenir mañana, el futuro, por la eternidad. Y aún podríamos decir que Dios nos amó antes de ser cristianos, cuidándonos, guiándonos, protegiéndonos, enviando su gracia previniente, su gracia pre-regeneradora, se dice Pastor Jerry, su gracia pre-regeneradora y la acción portentosa del Espíritu Santo que nos amonestaba, donde Dios envió sus verdades exteriormente y sus verdades interiormente, preparando nuestro libre albedrío, capacitando nuestro libre albedrío, despertando nuestro libre albedrío para que nosotros pudiésemos responder al llamado de Dios para salvación. Dios le amó con un amor eterno. No desaprovechemos el amor de Dios. No descuidemos el amor de Dios. No nos entretengamos con cosas triviales, efímeras y pasajeras en relación a todo este evento y a todo este tiempo. Porque hay cosas que sí vale la pena recordar, meditar, ponderar, enseñar, leer, que es estos eventos de la Navidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mis amados, no solamente Navidad nos enseña lo que sería el gran amor de Dios a un mundo perdido, a un mundo pecador, sino que también Navidad nos enseña el gran propósito del amor de Dios. Porque este amor, hermano, quiero que entiendan, este amor no es algo temporal para este tiempo, sino que el amor de Dios trasciende lo temporal, trasciende lo pasajero, trasciende lo trivial, lo efímero, hacia la eternidad. Navidad nos enseña entonces lo que sería no solamente el gran amor de Dios, sino que nos enseña el gran propósito de Dios. Allí, Juan capítulo 3, versículo 16, primera parte, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Esa frase, ¿para qué? Implica, ¿con qué propósito? Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este grande propósito del amor de Dios es para que si tú crees en Cristo, no en una iglesia, no en una religión, no en un hombre, no en el pastor,
no en María, no el Papa, sino el que cree en Cristo recibe el propósito de Dios, del amor de Dios, que es la vida eterna, implicando una serie de bendiciones entre el momento presente y la eternidad. Perdón de pecados, justificación, regeneración, transformación y todo tipo de bendiciones y glorificación al final hacia la eternidad. El propósito del Padre para enviar a Cristo a nacer fue que lo envió a morir, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos, Cristo al nacer en Belén de Judea, en un pesebre, en un día que nadie sabe, repito, porque no es importante, se convierte en el gran propósito de Dios el Padre, el regalo para la humanidad, el don para la humanidad, para que al ir, después de nacer y morir en la cruz, el regalo de Dios fuera completado en la persona y obra de Cristo, regalándonos no solamente a Cristo propiamente tal, sino regalándonos la vida eterna, en el nombre de Cristo desde el momento que creemos en Él. Porque Dios amó tanto y entrañablemente a este mundo, amó tu vida, mi vida, nuestra vida, que nos quiso otorgar un don especial. Busque Romanos 6, un regalo especial a cada uno de nosotros en Cristo, con Cristo, unido a Cristo, para hacer cumplir en nosotros su gran propósito de salvarnos. Romanos 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, cambia la palabra dádiva por regalo, mas el regalo de Dios, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta frase es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque es simplemente esto: el regalo de Dios, el don de Dios es Cristo, que está unido a su vida eterna para darnos a nosotros la vida eterna. Entonces, Cristo y su vida eterna son el propósito de Dios para toda la humanidad, para que se le otorgue, para que se le aplique esta salvación que es eterna, para aquel que responde a su llamado creyendo en Cristo. Juan capítulo 4, versículo 10, bien dice, Cristo hablando con la samaritana, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Porque Cristo se autodenomina el don de Dios, el regalo de Dios, y esta salvación que Dios le ofrece a la humanidad está intrínsecamente unida a la persona de Cristo. Cristo es la vida eterna es Cristo. Y los dos son una unidad perfecta, el regalo de Dios, el don de Dios, para darnos vida eterna, vida en abundancia. Busque por un momento allí, segunda a los Corintios, capítulo 9. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 15. Léalo conmigo en voz alta, por favor. Léalo conmigo. Dice así, gracias a Dios por su don inefable,
el Señor por medio del apóstol Pablo, obviamente hablando, el apóstol Pablo al reconocer, al entender las implicaciones obvias, teológicas y también prácticas para la humanidad, tocante a Cristo y tocante a la vida eterna, el apóstol Pablo gritó, me imagino, espontáneamente, libremente, gracias a Dios por su don inefable, gracias a Dios por su regalo incomprensible, inefable. Entendamos algo de esta frase. Algunos piensan que este don se refiere solo a la salvación. Otros piensan que este don solamente se refiere a Cristo. Y dice un comentarista, ¿y por qué no ambos? Si Cristo está unido a la vida eterna y la vida eterna está unida en Cristo. Juan capítulo 6 dice que Dios nos regaló la dádiva de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús, en unión con Cristo Jesús. Porque entonces no declarar puntualmente que esta frase, gracias a Dios por su don inefable, se refiere a la persona de Cristo y se refiere a la obra de la salvación por medio de Él, que es la vida eterna. Así que el Señor por medio de Pablo quiere dejar claro que la acción de darnos y entregarnos a Cristo, Él es el máximo generador de toda esta bendición del regalo de Dios. Él da el don más allá de lo que se puede describir, aún más allá de lo que pudiéramos entender. Repito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién puede entender la inmensidad del amor de Dios? Así que esto significaría que Jesús es un don. Y es un don también la salvación. Nosotros no lo ganamos, ni lo recibimos por merecerlo. Recibimos a Jesús y recibimos salvación de la misma manera que recibimos un don, un regalo. Si nos lo ganamos, entonces no es un don, es un premio o es el salario. Pero un regalo se recibe libremente, espontáneamente, sin que tú y yo hayamos podido hacer algo para merecerlo o para recibirlo. Así que innegablemente Jesús es el don inefable, inentendible, indecible, inerrante, inexplicable con términos humanos. Y que la salvación que se ofrece unida con Cristo también es un don inefable. La gloria del don de Jesús y la grandeza del don de la salvación no pueden ser descritas adecuadamente con términos humanos, ni se pueden separar. Son indisolubles, son inseparables. Así que el Señor por medio de Pablo simplemente está diciendo que es imposible describir adecuadamente este don. Escapa a nuestra comprensión. Simplemente acéptalo, simplemente recíbalo, simplemente créalo. Porque no podemos entenderlo en su totalidad. Un comentarista dice, de hecho, cuando Pablo escribe su don inefable, acerca del don inefable, la antigua palabra griega que se utiliza para inefable es la palabra anekdiegetos. Anekdiegetos, que no se encuentra en ningún escrito antiguo antes de su tiempo. Y luego añade el comentarista, pareciera ser que el apóstol Pablo inventase esta palabra para describir lo inefable, lo inintendible, lo inerrante, lo incomprensible. Por lo tanto, amada iglesia,
El Señor por medio de Pablo nos hace una aclaración digna y elocuente de la perfecta, única y universal generosidad de Dios, el Padre, para con toda la humanidad, al entregarnos su don inefable. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se ha proyectado, se ha mostrado, se ha aclarado, se ha abierto cuando nos dio a su Hijo. Navidad. Y Navidad también es no solamente el amor de Dios manifestado al mundo, al dar Dios a Cristo, que humanamente hablando nació en Belén de Judea, en un pesebre, en un seno virginal, sino que como segundo lugar, Navidad enseña un propósito. ¿Cuál es el propósito? De darnos vida eterna. ¿Es usted salvo el día de hoy? ¿Es usted salva el día de hoy? ¿Ha habido un momento en su vida que usted recuerde que ha entregado, que se ha rendido a Jesucristo como Señor y Salvador para ser partícipe del amor de Dios y de la vida eterna de Dios? ¿Ha habido un momento que usted recuerda que entendiendo que su vida era un desastre, un fracaso, un desorden, y problema tras problema y dificultad tras dificultad, alguien o algo sucedió que lo hizo mirar a la cruz de Cristo para que creyendo en Cristo usted recibiese el don de la vida eterna, la salvación? Yo recuerdo con 18 años de edad, rindiendo mi vida a Jesucristo un mes de agosto del año 1900, no te importa, y rindiendo mi vida a Cristo con 18 años de edad, en una noche oscura, fría, en la cocina de nuestro hogar allá en Chile, en Maipú, yo rendía mi vida a Cristo en fe y en arrepentimiento. Y desde ese momento mi vida nunca fue igual, nunca. ¿Recuerda usted ese momento? ¿Recuerda usted ese evento? Y ahí estaba predicando yo, allá en la otra iglesia. Y estaba predicando, y yo no sé qué tema. Quizás habrá sido quizás habrá sido el leproso del Antiguo Testamento que usted predicó. Naamán, el leproso, ¿cierto? Bueno, a lo mejor yo estaba predicando acerca del leproso. Y ahí estaba esta señora, doña Irma, que había nacido en una iglesia evangélica, llevada por su madre a la iglesia. Conocía la Biblia, sabía que era palabra de Dios, pero doña Irma nunca había sido salva, criada en una iglesia evangélica, hermana. Y ese día, me imagino que yo estaba predicando nada más a lo mejor, y ese día cuando terminé el mensaje, hice un llamado y apareció esta viejita por ahí por entre medio y me dijo, pastor, y me agarró de la mano, venga, vamos a su oficina, porque yo tengo que entregarme al Espíritu Santo. ¿Se recuerda, doña Irma? ¿Es hija mía esta señora en la fe? Por eso que se ha llevado tantos jalones de oreja. Porque el padre que ama, jala la oreja. El que no ama, nunca jala la oreja. Y ese día entramos a la oficina y se tiró al piso y yo me tuve que tirar con ella. Y ella rindió su vida a Cristo en fe y en arrepentimiento. Y hasta el día de hoy no he podido salir de ella. Le he dicho de todo. Le he hecho cuánta travesura y cuánta maldad existe para que se vaya. Y aquí la tengo todavía.
¿Usted recuerda ese tiempo, ese momento de ser salva, de ser salvo? Para que cumpla el propósito de Dios, del amor de Dios, que es enviar a Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mateo 1:21 dice, hablando sobre los eventos de Navidad, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús significa simplemente el que salva. Él es el Salvador. Él es el único Salvador. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Salvar a los hombres de sus pecados, salvar al hombre de su vida vana, de su vida mala, de su vida vacía, sin propósito, una vida miserable, infeliz, desdichada, desventurada, fracasada, destruida, deprimida, al borde de la locura, al borde del suicidio. Salvar al hombre de morir quemado en el fuego que vendrá sobre la tierra, salvar al hombre del mismo diablo y del pecado que lo ata a este mundo, salvar al hombre de la condenación eterna del infierno y lago de fuego. Por lo tanto, como dice Lucas capítulo 2, versículo 10, búsquelo allí. Por lo tanto, como dice Lucas capítulo 2, versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, pare de sufrir. Esa secta que anda por allí, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que os será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, Navidad en aquel tiempo, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermano, esta expresión que os ha nacido hoy, oiga bien, esta expresión que os ha nacido hoy, implicando la noche en que nació Cristo, cuando dice que os ha nacido hoy, es una frase teológicamente hablando y prácticamente hablando preponderante, determinante, que hay que explicarla. Los ángeles le dicen a los pastores, representando a todo ser humano, no temáis, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que os serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, oiga bien, que os ha nacido hoy, es decir, que lo que nació era de ellos y para ellos. El propósito era para ellos. Esta expresión gramatical sumamente importante en la soteriología, en la doctrina de la salvación, implica que el que nació es un regalo, tanto en su persona como en su propósito, nacido para nosotros, por causa del amor de Dios hacia nosotros y por causa del propósito de Dios hacia nosotros para salvarnos y bendecirnos, otorgándonos al creer en Cristo vida eterna. Gálatas 4:4, volvamos a Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese. Óigame, Dios el Padre envió a Cristo a nacer, a crecer, a enseñar, a hacer milagros, a ir a Jerusalén, a ser azotado, a ser escupido, a ser flagelado, para ser levantado en esa cruz entre el cielo y la tierra, para redimirnos. Ahí lo dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, en Belén de Judea, añado, y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Versículo 5, para que redimiese
En el contexto de la fe cristiana, redimir significa liberar a alguien del pecado y liberarlo de la esclavitud espiritual a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. La redención, por lo tanto, se convierte en un acto de amor y misericordia de Dios que restaura la relación entre el ser humano y su Creador. Ser redimido, entonces, significa ser liberado del pecado. Para ser libre, este acto de redención implica el perdón de los pecados y la restauración de la relación, permitiendo que el creyente viva en una nueva identidad como hijo de Dios, como hija de Dios. Ahí lo dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Eso bajo la ley implica bajo el pecado, porque la ley condena al hombre, al pecador, a la eternidad en el infierno. Todo ser humano nace bajo la ley de Dios, donde la ley de Dios nos explica, nos enseña, nos revela que el pecado, la ley no es para salvar, la ley fue dada para revelarnos el pecado. A través de la palabra de Dios, de la ley de Dios, nos damos cuenta que somos pecadores, y al darnos cuenta y creer en Cristo, somos llamados a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Ahí lo dice. A los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por eso dice Hechos 4:12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que, resumiendo, primero, Navidad no solamente enseña la expresión máxima del amor de Dios al hombre, y la salvación no solamente nos enseña, y la Navidad no solamente nos enseña la expresión máxima del amor de Dios dado a los hombres, que es Cristo entregado, sino que también nos revela el propósito glorioso de dicho amor de Dios, que es entregarnos, que es darnos vida eterna a todo aquel que cree. Pero hay un tercer punto en Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree. Primera verdad en Navidad, la expresión del amor de Dios. Segunda verdad de la Navidad, el propósito del amor de Dios en la salvación. Tercera verdad, el desafío de Dios para nuestra vida. ¿Sabe cuál es el desafío de Dios para nuestra vida? ¿Qué? Perdón que lo despierte. Perdón. No se me duerma porque la crucifico. Ni ronque nada más, pero no se duerma. Juan capítulo 3, versículo 16, nos da una enseñanza que nos desafía. Creer. Pastor Jerry, ¿cuán difícil es para el hombre creer? Es una tarea titánica tratar de enseñar a alguien todas estas verdades para que crea. Solamente la obra de la gracia preveniente, de la obra preveniente, de la obra preregeneradora, gracia en favor del pecador, es que nos pueda abrir el entendimiento para que de alguna manera podamos solamente entender y mirar nuestra vida trágica, nuestra vida disoluta, desenfrenada,
desequilibrada, nuestra vida de fracaso, nuestra vida llena de problemas, llena de vicisitudes por culpa de nuestro pecado, el diablo, el mundo, la policía, la droga, el vicio y cuánta porquería más existe. Y esa gracia nos enseña todo eso y nos muestra la posibilidad de que todo eso puede ser cambiado, transformado, quitado. Solamente si crees, Pastor Jerry, y aún seres humanos, que teniendo la luz de Dios por la gracia preregeneradora, para que puedan creer y entendiendo todo esto, dicen no me interesa. No me interesa. ¿Sabe cuánta gente yo me he sentado con ellos de tú a tú, con la Biblia abierta, y les he enseñado con libertad y con paciencia, difícilmente en mí, y con amor, y con escritura abierta, le he enseñado la necesidad urgente y perentoria de que esa persona a la cual estoy conversando rinda su vida a Cristo? Y después que le he enseñado todo y haciéndole preguntas, responde a todas las preguntas bien. Y cuando le digo, entonces, ¿qué impide que rinda su vida a Cristo? No, gracias, no quiero. No quiero. ¿Pero por qué? No quiero. El hermano César Pion, siempre me recuerdo, hablándole a la mamá de la hermana Mackenzie de la otra iglesia hace 33 años atrás. Le hemos explicado con mucho cuidado a esta doñita acerca de la salvación, y cuando hemos llegado al punto final dice que no quiere, que no le interesa, que no puede. El hermano César Pion, pobrecito, se ha parado y se ha enojado y ha dado un berrinche. No, hermano, hay que tener compasión de la gente que no quieren creer, que no quieren aceptar. Hay que tener misericordia. Pero el desafío en Juan capítulo 3, versículo 16, para el hombre es creer. ¿Creer en qué? En la palabra de Dios. ¿Creer en qué? En las profecías. ¿Creer en qué? ¿Creer en qué? En la natividad. ¿Creer en qué? En la obra de Cristo. ¿Creer en qué? En los milagros de Cristo. ¿Creer en qué? En las enseñanzas de Cristo. ¿Creer en qué? En la muerte de Cristo. ¿Creer en qué? En la resurrección de Cristo, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer. Vaya, Pastor Jerry. Creer. Y es tan difícil. Piense usted, ¿cuánto le costó creer a usted? Doña Irma tendría unos 30 y pico años por ahí, no más, quizá un poco más. Doña Irma creciendo en una iglesia, participando en una iglesia, no sé hasta qué edad, no creía. Esta cabeza dura que tenía esta doña. Cuán difícil es creer. Pero no deja de ser menos importante el creer. El hombre en pecado, el hombre atado al mundo, el hombre amarrado a lo temporal, a lo ficticio, a lo pasajero, se preocupa por lo que tiene que dejar al momento de creer, en vez de preocuparse por lo que va a perder por no creer. ¿Entiende lo que dije? Este mundo pecador, cuando se le presenta a Cristo para que crean, no quieren creer porque se preocupan por lo que tienen que dejar, en vez de preocuparse por lo que va a suceder en sus vidas por no creer, condenación y vida eterna. La matemática es al revés allí. La matemática no está trabajando bien en esas personas porque quieren disfrutar una vida temporal, efímera, pasajera, 20 años, 40 años, digamos que lleguen a los 70. Pero después viene una eternidad.
separado de Dios o viviendo con Dios la eternidad. Donde la religión, el sincretismo religioso, filosofías se agolpan sobre nuestra mente, sobre nuestros sentidos, para engañarnos. No es casualidad lo que dice Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? No es casualidad que el profeta Isaías, y ahí en Isaías 53, describe toda la muerte de Cristo y todo lo que sucede en relación a la muerte de Cristo. Pero comienza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es difícil que el hombre crea. No es difícil que el hombre crea en Dios. Oiga bien, no es difícil que el hombre crea en Dios. Es difícil que el hombre le crea a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Por causa de esto, el gran maestro y portentoso Dios desarrolla para el hombre todas estas verdades y estas enseñanzas para que el hombre crea en él, crea en su mensaje, crea en su amor, crea en su propósito, crea en el don, el regalo de Dios que es Cristo, otorgándonos vida eterna para ser parte de la eternidad junto con Dios para siempre. Pero el hombre en su libre albedrío, capacidad otorgada de Dios para poder hacer y tomar decisiones voluntarias, no solo en contra de sí mismo, sino aún decisiones aún en contra de Dios. El hombre peca y ha pecado y quiere seguir pecando, viviendo separado, apartado de Dios su Creador, que es 3 veces santo. Y el pecado, separándole de Dios, le ha endurecido, le ha encallecido su mente, su corazón, en contra de Dios, en contra de la palabra, creando prejuicios, creando falsas enseñanzas de la Biblia, en contra de la verdad y promesa de Dios. Y el diablo nos engaña con argucias y con astucias para envolvernos. En esencia, amados hermanos, las Sagradas Escrituras nos presentan en muchas ocasiones el continuo llamado de Dios a la fe. Ya desde Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y porque Abraham creyó, la Biblia dice, le fue contado por justicia, obedeciendo en fe el llamado de Dios que le hacía no solamente a creer, sino a salir de su tierra y llegar a donde Dios lo había enviado. La Biblia, a través de toda ella, corre esta verdad inequívoca, incuestionable, indubitable, que Dios invita, llama, exige y le pide al hombre creer. Verdades reveladas en la Sagrada Escritura y en la persona de Cristo, quien quiere establecer un pacto eterno con el hombre, entrándole por el camino del perdón, llevándole hacia una poderosa justificación, enderezándole por el camino de vida nueva, de vida eterna, para todos aquellos que creen en su palabra, en su poder, en sus promesas, por medio de la fe en su Hijo Cristo. Un alcance universal, pero repito, aplicable solamente al que es de la fe en Cristo. Isaías 45, 22 dice, mirad a mí. Lo que quiere decir, crean en mí, mirad en mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No un puñado, no un grupito, no un grupito selecto, sino mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Un llamado global, un llamado mundial, un llamado universal. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y no hay más. Hechos 16, 30 y 31. Pablo y Silas en la cárcel, predicando y alabando a Dios toda la noche. El carcelero se iba a matar y Pablo le dijo, no te mates porque todos los presos estamos aquí. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Hechos 16, 31, ellos dijeron, Pablo y Silas no pueden hacer nada para ser salvos.
No, no dice eso. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, desafiándolos a creer. Para ir terminando, busque Lucas 2. Pregunto, ¿creeremos nosotros como creyeron los pastores al mensaje de los ángeles? Bueno, pastor, si se me aparece un ángel, puede que lo crea. Bueno, yo me llamo Gabriel Ángel. ¿Qué más quiere? Aquí a los pastores se les revelaron los ángeles enviados del cielo la noche en que Cristo estaba naciendo. Lucas capítulo 2, ¿sí? ¿Estamos bien? Versículo 8. Había pastores en la misma región. ¿Qué región? En la región donde nació Cristo, Belén de Judea y los alrededores, que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. ¿Qué hicieron estos ángeles con estos pastores? Versículo 9. El ángel les dio un mensaje, una prédica. Les predicó. Les declaró la verdad de Dios. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, que es Belén, un Salvador, uno que salva, que es Cristo. Por si acaso los ángeles lo identificaron, que es Cristo el Señor, Cristo Mesías, Señor el jefe. Ahí dice el Curios, que es el Mesías Curios, el Mesías Señor, el Mesías jefe, el Mesías que manda. Pero para que no tengan duda, versículo 12, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A ver todos, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hasta ahí llegó el mensaje. Los pastores fueron desafiados a creer. Los pastores fueron desafiados a entender, a aceptar y a hacer, a accionar. ¿Cómo reaccionaron los pastores? 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, bueno, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. No dice, veamos si esto es verdad, sino que dice, veamos esto que ha sucedido. Lo creyeron. Y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño, como dijeron los ángeles, acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Aquí me falta una parte importante. Lucas 2. Lucas 2,
17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. En resumen, los pastores escucharon el mensaje, los pastores ponderaron el mensaje, los pastores creyeron el mensaje, los pastores tuvieron un encuentro con el Mesías, con el niño rey, y salieron contentos con gozo de salvación, alabando y dando gloria a Dios. ¿Alguien dice amén? Pero, como dice el profeta, pero ¿quién ha creído nuestro anuncio? Cuán difícil. Y cada día que pasa va a ser más difícil, a no ser por la gracia de Dios. ¿Les predicaron los ángeles el mensaje a los pastores? Sí. ¿Qué reacción tuvieron los pastores al mensaje de Dios por medio de los ángeles? Creyendo, fueron a mirar todo esto. El gran desafío para cada ser humano el día de hoy es creer. Pastor, tantas religiones, crea en Cristo. Pastor, tantas iglesias, crea en Cristo. Pastor, tanto engaño, solo mira a Cristo. Pastor, tantos libros religiosos. La Biblia es el único libro que nos revela completamente la verdad de Dios. No hay otro libro inspirado, revelado a los hombres que las Sagradas Escrituras. Amados, nos emocionamos con Navidad. Nos convertimos en verdaderos altruistas, generosos, dadivosos en este tiempo, dando, comprando regalos, haciendo ricos a los más ricos, los comerciantes, y los pobres empobreciéndose más. Yo. Nos convertimos en verdaderos devotos religiosos, santos en este tiempo. Nos portamos bien, experimentamos una paz ficticia, una alegría ficticia, viendo las lucecitas, viendo el arbolito. Y todo esto nos engaña. Por lo tanto, el gran desafío para cada uno de nosotros, para cada persona en la humanidad, es el hecho de que si sabemos que Cristo fue dado por amor, entendemos que fue dado con un propósito, darnos vida eterna. Este saber debe de materializarse por medio del creer. ¿Qué debemos creer? Que Navidad es el amor de Dios, que Navidad es el propósito de Dios para salvarnos, que Navidad es Cristo unido a la salvación, y que creyendo en todo esto, en Cristo para ser salvo, ser bendecidos, transformados, cambiados, salvados. Sí, mis amados, a través de todas las Escrituras nos damos cuenta, y a través de nuestra vida experimental nos damos cuenta que el ser humano es invitado a creer, es convidado a creer, es llamado a creer, es convocado a creer. ¿Tiene usted duda de esto? Y esta invitación al ser llamado a creer descansa la confianza de Dios en que Él está llamando, convocando al ser humano mediante la gracia preveniente que se, oiga bien, mediante la gracia preveniente que se anticipa al pecado del hombre, a la oscuridad del hombre, a la necedad del hombre, a la incredulidad del hombre, a la esclavitud del hombre, a la incapacidad del hombre. Esta gracia preveniente se anticipa de tal manera a todo esto y más, que trayendo luz, que trayéndole libertad al libre albedrío atado, y que capacitando al hombre, liberando este libre albedrío, el hombre está capacitado para creer libremente en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Si usted no ha creído en este mensaje, si usted no ha creído en Cristo, Navidad es una fiesta religiosa más. Y por eso que no somos bendecidos como debemos ser bendecidos. Porque no hemos entendido el amor de Dios. Porque no hemos entendido el propósito de Dios. Porque no hemos comprendido que la gracia preveniente de Dios nos busca, nos llama, para que en fe y arrepentimiento vengamos a Cristo, recibiéndolo a Él como Señor y Salvador, para que vivan nuestras vidas y que la vida eterna que está unida a Cristo sea traspasada a cada uno de los que creen para vida eterna. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu don inefable. Gracias por tu amor incomprensible, inerrante, también inequívoco e incuestionable. Gracias, Padre, por este propósito suyo desde el principio de la eternidad, que nos salva, que nos transforma, que nos regenera, que nos justifica. Gracias, porque solamente creyendo en Él se opera todos estos milagros portentosos del Espíritu Santo en cada uno de los que creemos. ¿De qué manera Dios habló su vida, amigo o amiga? ¿Se ha dado cuenta lo importante, lo crucial, lo determinante, lo puntual, lo categórico, lo trascendental que es Navidad para nuestra vida? Por eso recordamos estos eventos en este tiempo, para no dejar de lado, explicando que aquel nacimiento, poco más de 2000 años atrás, nos enseña el amor de Dios, el propósito de Dios y el desafío de Dios para creer para vida eterna. Hay alguien que está presente aquí que se da cuenta que no está seguro, que ha rendido su vida a Cristo en fe y en arrepentimiento y hoy quisiera rendir por primera vez su vida a Cristo en fe y en arrepentimiento. A ver esa mano levantada. Yo quiero orar con usted y por usted. A ver esa mano levantada, niño, joven, adulto, que no tiene seguridad y que hoy día quiere hacer una oración de fe para rendir su vida a Cristo. La religión nos salva, la iglesia nos salva, el pastor nos salva, María nos salva, el Papa tampoco. La Navidad en sí, celebrándola tampoco salva. Lo que salva es entender el propósito de la Navidad para nuestra vida. Iglesia, hay un mensaje en amor que hay que compartir, que hay que enseñar, de tal manera que a través de nuestras acciones podamos aún enseñar y con nuestras palabras podamos aún enseñar lo que es Navidad. Puesto en pie, puesto en pie. Padre, gracias por este tiempo, gracias por su palabra, gracias porque tú eres bueno, gracias porque su misericordia es para siempre. Bendiga este tiempo, esta predicación, estas enseñanzas, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El Señor la bendiga.